Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Pineda. Ahora voy a impartirles una presentación tomando como base lo aprendido en mi clase de Derecho Administrativo 2. En esta ocasión empezaré hablándoles sobre los contratos. Me gustaría citar el concepto de contrato y contrato administrativo, según el diccionario jurídico, el cual nos dice que contrato es el pacto o convenio entre partes, que se obligan sobre materia o cosa determinada cuyo cumplimiento puede ser coercido. En una definición jurídica, se dice que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a arreglar sus derechos. Y por contrato administrativo se entiende por tal el que celebra la administración pública con los particulares efectos de asegurar la ejecución de obras, la prestación de servicios o el suministro de materiales. Estos contratos no se rigen por las normas del derecho civil, sino por las del derecho administrativo. A continuación mencionaré algunos aspectos importantes que menciona la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública en relación al contrato. Los contratos se perfeccionan y formalizan con la suscripción de los correspondientes instrumentos, por las partes contratantes o sus representantes debidamente acreditados. El contrato deberá cumplirse en el lugar, fecha y condiciones establecidas en su texto y en los documentos contractuales anexos al mismo. El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere la institución al contratista. Los contratos cesan en sus efectos, por la expiración del plazo pactado para su ejecución y por el cumplimiento de las obligaciones contractuales, todo sin perjuicio de las responsabilidades derivadas de los mismos. Según el artículo 93 de la LACAC, las formas de extinción de los contratos pueden ser las siguientes. A. Por la caducidad. B. Por mutuo acuerdo de las partes contratantes. C. Por revocación. D. Por rescate. Y E. Por las demás causas que se determinen contractualmente. Caducidad. Los contratos también se extinguen por cualquiera de las causales de caducidad, sin perjuicio de las responsabilidades contractuales por incumplimiento de las obligaciones. Son causales de caducidad las siguientes. A. La falta de presentación de la garantía de cumplimiento de contrato o de las especiales o complementarias de aquella, en los plazos correspondientes y en los casos previstos en la ley o en el contrato. B. La mora del contratista en el cumplimiento de los plazos o por cualquier otro incumplimiento de sus obligaciones contractuales, y cuando las multas hubiesen alcanzado un monto equivalente al 12% del valor total del contrato, incluyendo en su caso, modificaciones posteriores. C. Mora en el pago oportuno por parte de la institución contratante, de acuerdo a las cláusulas contractuales. Y D. Las demás que determine la ley o el contrato. Mutuo acuerdo de las partes contratantes. Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de determinación imputable al contratista y que razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato, sin más responsabilidad que la que corresponda en su caso, a la ejecución de la obra realizada, al servicio parcialmente ejecutado o los bienes entregados o recibidos. Revocación. Procederá la revocación del contrato en los casos siguientes. A. Por la muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o por la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista. B. Por la declaración de quiebra o concurso de acreedores, y la declaración de suspensión de pagos. C. Por modificación de las obligaciones contractuales impuestas por la institución contratante, cuando implique una variación sustancial de las mismas. D. Por caso fortuito o fuerza mayor que afectare significativamente la ejecución del contrato. Y E. Por las demás que determine la ley. Rescate. Por el rescate, la institución fundamentada en razones de interés público pone fin al contrato antes del vencimiento del plazo pactado y asume la administración directa en la ejecución del servicio correspondiente. Esta forma de extinción opera únicamente en los contratos de concesión de obra pública o de servicio público.
A continuación les hablaré sobre los contratos que regula la ALACAT, y además les daré la definición de cada contrato según el diccionario jurídico. Se entenderá por contrato de obra pública, aquel que celebra una institución con el contratista, quien por el pago de una cantidad de dinero se obliga a realizar obras o construcciones de beneficio o interés general o administrativas, sea mediante la alteración del terreno o del subsuelo, sea mediante la edificación, remodelación, reparación, demolición o conservación, o por cualquier otro medio. Y según el diccionario jurídico, contrato de obra pública es aquel contrato consensual mediante el cual una de las partes es obligada a efectuar una obra determinada, por encargo de otra, y ésta pagar un precio por ella. Las obras que la administración pública deba construir o reparar, deberán contar por lo menos con tres componentes, los cuales serán: a. el diseño, b. la construcción, y c. la supervisión. Dichos componentes deberán ser ejecutadas por personas naturales o jurídicas diferentes para cada fase. Contrato de suministro. Es aquel mediante el cual el suministrador compromete entregar una o más cosas a otra persona, y ésta pagarle el precio convenido. El suministrado suele ser, por regla general, un organismo de la administración pública. El suministro puede consistir en un acto único o en actos periódicos, como es lo más corriente. Llámese también abastecimiento. Constituyen suministro de servicios aquellos contratos en los que su objeto, entre otros, pueda consistir en: a. servicios de carácter técnico, económico, industrial, comercial o cualquier otro de naturaleza análoga, siempre que no se encuentren comprendidos en los contratos de consultoría. b. los complementarios para el funcionamiento de la institución, tales como los de mantenimiento, conservación y reparación de bienes, equipos e instalaciones. c. limpieza, vigilancia de inmuebles y protección a personalidades. d. la contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o adheridos en muebles de las instituciones, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble. Y la reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles, maquila, seguros, transportación de bienes muebles o personas. Son contratos de consultoría los que celebra la institución, con el objeto de obtener mediante un precio la prestación de servicios especializados, tales como: a. toma de datos, investigación y estudios para la realización de cualquier trabajo técnico. b. estudio y asistencia en la redacción de proyectos, anteproyectos, modificación de unos y otros, dirección, supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de obras e instalaciones y de la implantación de sistemas organizacionales. c. cualesquiera otros servicios directa o indirectamente relacionados con los anteriores y en los que también predominan las prestaciones de carácter intelectual no permanente. Y d. estudios de carácter técnico, económico, industrial, comercial o cualquier otro de naturaleza análoga. El contrato de concesión de servicios es el que se celebra entre los poderes públicos de una parte y los concesionarios de otras de carácter administrativo. En él se determinan las obligaciones y los derechos que corresponden a cada una de las partes, así como las sanciones, caducidad, multa, pérdida de fianza, en que incurre el concesionario que incumple las condiciones de la concesión. Por lo común, la concesión no se otorga contratando el organismo cedente del servicio con una persona o empresa determinada elegida para que preste el servicio de que se trate, sino que se requiere un trámite de licitación, a fin de que la concesión se otorgue al licitante que ofrezca mayores garantías y mejores condiciones de eficacia en el cumplimiento del servicio. Para los efectos de esta ley, los contratos de concesión podrán ser: a. de obra pública, b. de servicio público, c. de recursos naturales y subsuelos. La institución podrá obtener en calidad de arrendamiento toda clase de bienes muebles con o sin opción de compra. El monto base de la contratación se establecerá de acuerdo al precio actual en el mercado local y en todo caso, se observarán las formas de contratación establecidas en la ley. Servicios públicos. Para empezar, ¿qué tal si definimos qué es servicio?
Servicio es el conjunto de elementos personales y materiales que, debidamente organizados, contribuyen a satisfacer una necesidad o conveniencia general y pública. Público de uso general. Proveniente de autoridad, a diferencia de lo privado. Este adjetivo origina infinidad de tecnicismos jurídicos, insertos al tratar de acción, administración, bienes, delito, derecho, deuda, documento, escándalo, escritura, fe, fuerza, funcionario, hacienda, ministerio, obras, opinión, orden, pena, poder, posesión, promesa, pudor, servicio y utilidad. Entre muchas otras voces. Entonces entendemos por servicios públicos, las actividades públicas con personalidad jurídica creados por constitución o por ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante concesionario a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un régimen de derecho público y privado, según corresponda. Servicio público para URIOU, el de carácter técnico, prestado al público de manera regular y continua, para satisfacer una necesidad pública y por una organización pública. Los sujetos de los servicios públicos son los gobernantes y el colectivo necesitado. Los elementos que conforman los servicios públicos son cierto número de agentes disciplinados y jerarquizados. Necesidad pública. Cierto número de bienes. Y régimen legal. En los servicios públicos encontramos 1. Sujetos. Estado servidor frente al usuario. 2. Objeto. Necesidad, satisfactor. Y 3. Fin. El bien común o el interés colectivo. Las características de los servicios públicos son continuidad, mutabilidad, igualdad, obligatoriedad y desinterés. Dominio. Conjunto de bienes que no tienen específicamente un dueño particular del Estado. Elementos del dominio público. Elemento subjetivo. El titular del dominio público. Elemento objetivo. El objeto del dominio, bienes o cosas del dominio público. Elemento teleológico. Finalidad a la que se destina su uso, es decir, su utilidad. Elemento normativo. El marco jurídico que le da vida o le sirve de fundamento. Tipos de dominio público que existen. El uso público puede ser de dos tipos. A. Uso común, el cual lo realiza toda persona, individual o colectivamente, respetando la reglamentación correspondiente. B. Uso especial, el cual se presenta en aquellas personas que han adquirido dicho derecho. Esta ha sido mi presentación, espero les sea de mucha utilidad para conocer sobre los contratos administrativos. Gracias por su atención, que tengan buen día.